¿Qué tal? Aquí Gary Bay, entre lo divino y lo profano. Este día, en el mundo hebraico, se conmemora la destrucción del primer templo en Jerusalén, en Israel, y se realiza un ayuno. Este ayuno hay escuelas que lo comienzan a la caída del sol. Y hay escuelas que lo comienzan, por ejemplo, hoy en la madrugada, dependiendo del país donde se encuentren. Si unos lo realizan estando del lado de Israel, ya lo comenzaron hace unas horas. Y los que estamos de este lado del mundo, o lo estamos realizando o lo vamos apenas a realizar. El Rab Shalom Arush nos enseña que este ayuno, vamos a decir que no es obligatorio. En realidad no hay nada obligatorio en la palabra, pero a veces hay ciertas fechas que sí son necesarias que nos esforcemos en cumplir. Por ejemplo, en Yom Kippur, que ya se acerca. Quien es un rabino judío o quien lleva la religión judía con ciertos estatutos, y quienes no pertenecemos directamente al pueblo judío, se realiza con otro tipo de estatutos, no llevando con tanta precisión ciertas cosas que ya lo lleva la religión judía, porque es también particular. Lo que es cierto es que hay fechas que son de mucha verajá para todo el mundo, mientras se tenga la intención correcta. Entonces el Rab Shalom Arush estaba enseñando hace unos días, y Baruch Hashem que ya está mejor de salud, que quien no tenga el deseo de realizar este ayuno este día no es forzoso, mucho menos si no se es judío. Pero la enseñanza está en lo que sigue. A veces nuestro ser no está preparado para hacer un ayuno. Los ayunos son maravillosos, pero no deben de ser exagerados. Hoy en día no es necesario realizar ayunos exagerados, porque tenemos que cuidar nuestra integridad física, y hacer ayunos exagerados no son buenos para la salud. Lo sano es, si se quiere y si se tiene esa voluntad en el eterno, no nada más por una cuestión física, sino en el eterno, de purificarse. Lo ideal es quizá 2 días a la semana, si se quiere, pero con un día incluso que se llegue a hacer está muy bien. Hay quienes realizan el ayuno cada mes, cada 2 meses, también está muy bien. No es obligatorio estar ayunando, pero hay espíritus, hay almas que sienten esa necesidad y que están dispuestas a dar ese servicio al Eterno y a la humanidad, purificándose haciendo ayuno. La realidad es que el ayuno es bueno para todo ser humano, nuevamente llevándolo con inteligencia, dependiendo de la salud y la preparación y la emuna de cada quien. Pero este día en particular, ¿por qué se conmemora? Hay varias razones. Resulta que esta fecha coincide con cuestiones en las que el pueblo judío cometió faltas de idolatría. Entonces el propio pueblo judío hace teshuvá, hace una reflexión por los errores cometidos, porque pues son un pueblo de seres humanos como cualquier otro, y pide perdón al Eterno. Los que estamos en el mundo, que ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pedimos perdón también por nosotros y por el pueblo de Israel, que al final vamos a pertenecer todos a él, y en alabanza al Eterno y en misericordia al Eterno, porque se haya destruido el primer templo, porque eso no le hizo bien a nadie. El templo en Jerusalén es, vamos a decir, como una fuente de poder, como si fuera una planta de luz para todo el mundo, para todo el planeta. Y el hecho de que no exista el templo ha causado mucho daño en el mundo, pero pues nosotros como humanos fuimos los que cometimos la falta. En este tiempo también se recuerda que hubo sabios que se alegraban en este día,
Y otros sabios decían, pero ¿por qué te alegras si estamos recordando que se destruyó el tercer templo, que fue destruido, que Moshe azotó las tablas de la ley a causa de nosotros como pueblo que estábamos pecando? Pero estos sabios dijeron, me alegro porque si se destruyó el primer templo y luego el segundo, ya viene el tercero. Lo que querían decir estos sabios es que el Eterno es misericordioso, que las profecías apuntan a que el tercer templo será el templo físico. No sabemos aún totalmente si va a ser mitad que lo levante el ser humano y mitad el Eterno lo culmine. Hay quien dice que descenderá del cielo. Hay quien dice que el descender del cielo significa la verajá que viene del cielo para darle la pureza que requiere un templo construido por manos de hombre al final, etcétera. Pero que el hecho de que haya un tercer templo implica que el Mashiach está a punto, o él mismo ordenó que ya se construyese el templo. Baruch Hashem, porque esto es bueno para toda la humanidad. Recordemos que el Mashiach es el Mashiach no de una religión, es el Mashiach de toda la humanidad. Y es también muy hermosa esta enseñanza de parte de esta escuela de Breslev, que nosotros es la que más nos hemos apegado, porque también nuestros maestros han sido alumnos directos presenciales del Rab Shalom Arush, creyendo nosotros en el Mashiach. Pero no nos ha afectado el estudiar del Rab Shalom Arush, es al contrario, ¿no? Nos recuerda, y él también lo enseña mucho, el no realizar mandamientos por obligación. Es un mandato, sí, pero curiosamente en el Eterno el mandato es que nosotros lo abracemos con todo amor, que nosotros hagamos la voluntad del Eterno sin esperar nada a cambio. El que lleguemos a aprender que hacer la voluntad del Eterno es el mayor de los honores, incluso de los placeres en el buen sentido, y que el Eterno de todas maneras nos va a bendecir. Si alguien hace un mandamiento sin sentirlo, ¿sirve de algo? Sí, la verdad es que sí, porque está realizando un mandamiento del Eterno, ¿no? Darse de acá, hacer un rezo, pero decimos, oye, pero no lo está sintiendo con todo su corazón. Debe de llegar ahí, pero le sirve a esa persona sí porque se esforzó en hacerlo, porque lo está haciendo. Ya después depende de cada persona. Fíjense que cada persona el Eterno ve por cada uno de nosotros, sabe cómo somos, pero en nosotros está esforzarnos, decir, es que no me gusta ayunar, o no quiero ayunar, o no puedo, me voy a debilitar. Tiene uno que pedir más emuná para decir, pero yo lo quiero hacer, amado Abba, ayúdame, yo quiero hacerlo para honrarte a ti. Recordemos, mis amados, que amigos, que lo que hacemos en la vida tiene que ser dirigido para agradar al Eterno. Y eso siempre se nos está olvidando, porque siempre queremos ver por nosotros. Es algo natural del ser humano. Pero esa es una de las razones por la que el Abba Kadosh nos hizo así. Para nosotros recordarnos. El Abba por eso nos dio un cerebro, para nosotros decir, no, es que esto lo tengo que hacer para la honra del Eterno. Y entonces vamos limpiando el que las cosas se hagan por hacerlas. Y esto me recuerda finalmente a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un benjaminita, era de la tribu de Benjamín, judío. Fíjense cómo decía, yo soy un judío de la tribu de Benjamín, porque ser judío implica estar en una, lo voy a decir así, en una cultura, que perteneces, que te sientes parte de una cultura que lleva las cosas de cierta manera. Ajá. Entonces Pablo técnicamente no era judío, pero él decía, yo soy un judío benjaminita, que guardó incluso, se refería a Pablo, incluso los mandamientos de hombre, alineados a la Torah. Aquí esta fecha nos enseña que este ayuno es un mandamiento de hombre, en realidad no es una fecha que haya marcado el Eterno en la Torah. Pero hay fechas que son bonitas de considerar y de guardar, porque miren, es para bien. En esta fecha el pueblo judío ora y se arrepiente de sus pecados. Nosotros, como hermanos y semejantes del mundo y adoradores del Eterno, pues también nos corresponde cualquier oportunidad para pedir perdón
por nosotros, por los nuestros y por nuestros hermanos judíos y todo semejante en el mundo, para que el Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros en el Mashiach, que ellos ya reciban a Yahshua HaMashiach. El propio Rab Shalom Arush, ¿sabes qué enseña? Él es un judío ortodoxo, y él dice: mucho me preguntan hermanos judíos que cuándo viene el Mashiach, y yo les digo, dice el Rab Shalom Arush, recíbelo ya. Shalom Aleichem.